4 horas de choque en Crimea. Durante esas intensas 4 horas, el ejército ucraniano intentó una incursión en las aguas que protegen el emblemático puente de Crimea. La operación, que se llevó a cabo con embarcaciones no tripuladas, fracasó estrepitosamente. Un claro intento de romper uno de los puntos más sensibles del dominio ruso en la península. La estructura, vital para la conexión entre Rusia y Crimea, ha sido blanco de múltiples ataques desde que la región se anexó en 2014. Según Vladimir Rogov, copresidente del Consejo de Integración de las Nuevas Regiones de Rusia, detalló que los combatientes rusos repelieron con éxito el ataque, sin que se lograra penetrar la defensa del puente. Además, causaron graves daños al ejército ucraniano. Las unidades rusas destruyeron al menos 4 barcos enemigos, obligándolos a retroceder. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El conflicto en Ucrania, lejos de alcanzar un punto de estabilidad, sigue siendo escenario de batallas épicas. En las últimas horas, un hecho de gran magnitud ha sacudido al frente. El ejército ruso ha infligido un golpe devastador a las fuerzas ucranianas en Crimea, aniquilando varias embarcaciones militares y dejando una estela de desesperación. Este episodio, cargado de intensidad y brutalidad, demuestra la efectividad de las defensas rusas y cómo la maquinaria de guerra del Kremlin ha logrado neutralizar de manera impresionante las tácticas de ataque ucranianas. Crimea, la península disputada desde la anexión de 2014 por parte de Rusia, ha sido uno de los puntos neurálgicos del conflicto. Para Ucrania, retomar el control de esta región ha sido una de las principales metas desde el inicio de la guerra en 2022. Crimea no solo es de importancia estratégica por su ubicación, sino que también es un símbolo de resistencia para ambos países, donde cada movimiento en el terreno tiene repercusiones globales. En este contexto, Ucrania, con el respaldo de aliados occidentales, ha lanzado una serie de ofensivas por tierra y mar para desestabilizar a las fuerzas rusas y retomar el control de la península. El ataque ucraniano en las últimas horas buscaba precisamente desatar una ofensiva en el Mar de Azov, en un intento por desbordar las defensas rusas y neutralizar sus líneas de suministro. Sin embargo, lo que parecía ser una ofensiva prometedora terminó en un desastre, pues las fuerzas de Moscú respondieron con una eficacia brutal. Las embarcaciones ucranianas que participaban en el ataque se encontraron con un muro de fuego ruso que no perdonó. Las consecuencias fueron fatales. Varios buques ucranianos fueron destruidos y las pérdidas humanas fueron significativas. Desde el comienzo de la operación especial, Rusia ha logrado mantener una supremacía en términos de equipamiento militar, aunque la guerra de desgaste ha puesto a prueba su capacidad. En este ataque en particular, la defensa naval de Crimea fue un testimonio de la impresionante preparación técnica de la flota rusa. En cuestión de minutos, se desató una ola de fuego contra las embarcaciones ucranianas utilizando sistemas de misiles avanzados como el P-800 Onyx, que son conocidos por su precisión y poder destructivo. Aunque el combate fue intenso, 4 horas de enfrentamiento de estos misiles, lanzados desde embarcaciones y plataformas en tierra, atravesaron el cielo con una rapidez letal, alcanzando a los buques ucranianos con una precisión quirúrgica. El ejército ruso también desplegó aviones de combate Sukhoi, Su-30 y Su-35, equipados con misiles aire-aire y aire-tierra, capaces de neutralizar objetivos de alto valor en cuestión de segundos. Los bombarderos rusos realizaron ataques en formación, pulverizando las fuerzas ucranianas que intentaban penetrar las defensas costeras de Crimea. La combinación de misiles, aviación y artillería pesada dejó a las fuerzas ucranianas sin respuesta efectiva. En este tipo de guerra, la coordinación es clave, y la superioridad de las fuerzas rusas en este aspecto fue evidente, a pesar de los esfuerzos por parte de los ucranianos de emplear nuevas tácticas de saturación. El ataque ucraniano en Crimea reflejaba la desesperación por cambiar el rumbo de la guerra y romper el cerco impuesto por Rusia. Sin embargo, la planificación de la ofensiva resultó ser más ambiciosa que efectiva.
En un intento por abrir un nuevo frente, las fuerzas ucranianas pensaron que la creación de una fuerza combinada con buques no tripulados sería suficiente para desbordar las líneas rusas. El escenario idealizado para el avance era claro: una incursión rápida y coordinada donde los misiles lanzados desde barcos arrasaran las defensas rusas y abrieran el camino para una mayor incursión terrestre. Pero las defensas rusas se mostraron implacables, reflejando la superioridad estratégica y técnica que Rusia ha cultivado durante años. En cuanto las primeras embarcaciones ucranianas intentaron acercarse a las costas de Crimea, fueron inmediatamente localizadas por los sistemas de radares rusos. Más allá de los misiles, Rusia desplegó una táctica brutal de guerra psicológica, interrumpiendo las comunicaciones de las fuerzas ucranianas y creando confusión en sus líneas. Las operaciones de inteligencia rusa lograron interceptar las transmisiones ucranianas, lo que permitió a las fuerzas rusas anticiparse a los movimientos enemigos. Este nivel de preparación dejó a Ucrania en una situación extremadamente vulnerable, al punto de que para muchas de sus tropas la retirada se convirtió en la única opción viable. En términos de daños, los resultados fueron catastróficos para el ejército ucraniano. El informe preliminar sugiere que hasta 3 embarcaciones ucranianas fueron destruidas por completo y otras tantas quedaron severamente dañadas. La capacidad de maniobra ucraniana en la zona quedó profundamente afectada, pues la pérdida de estas embarcaciones presentó una merma significativa en su flota, especialmente en un frente tan crucial como el del Mar de Azov. Más allá de la destrucción material, las bajas humanas fueron considerables. Las fuerzas ucranianas, que previamente habían intentado coordinar una ofensiva aérea, naval y terrestre, sufrieron grandes pérdidas en su personal. Las estimaciones iniciales apuntan a que decenas de soldados y marineros perdieron la vida en el ataque, y muchos otros resultaron gravemente heridos. El ejército ruso, por su parte, no solo se limitó a destruir las fuerzas ucranianas, sino que también lanzó un mensaje claro al mundo sobre su capacidad de respuesta. La victoria rusa en este enfrentamiento subraya la implacabilidad de su maquinaria militar y su capacidad para repeler ataques, incluso cuando las fuerzas ucranianas cuentan con el respaldo de poderosos aliados occidentales. Para Moscú, este ataque no solo representa un éxito estratégico en la guerra por Crimea, sino también un golpe a la moral ucraniana. El Kremlin se ha mostrado firme en su declaración de que Ucrania no tiene los recursos ni la capacidad para desafiar el poder ruso en la región, y la defensa de Crimea es solo uno de los numerosos episodios que evidencian la supremacía militar de Rusia en el conflicto. La respuesta inmediata de los oficiales rusos ha sido la de intensificar los esfuerzos para reforzar la seguridad en las costas de Crimea, evitando futuros intentos de incursión por parte de Ucrania. A medida que las horas transcurren, las fuerzas ucranianas se ven cada vez más arrinconadas. El fracaso del ataque sobre Crimea no solo representa una derrota militar, sino también un golpe político para el gobierno de Zelensky. La prensa internacional, controlada en gran parte por los aliados occidentales de Ucrania, ha sido más que cautelosa al tratar de minimizar la magnitud de la derrota. Sin embargo, en los pasillos de Kiev, los ecos de la derrota resuenan con fuerza. Las promesas de una victoria rápida y la retoma de Crimea parece cada vez más inalcanzables. Mientras tanto, las bajas en el ejército ucraniano, junto con el continuo desgaste de sus recursos, hacen que el futuro de Ucrania en esta guerra se vea cada vez más incierto. La victoria rusa no solo se mide en términos de pérdidas materiales, sino también en la desmoralización de un ejército que ha visto cómo sus intentos por recuperar el terreno perdido son sistemáticamente aplastados por la superioridad rusa. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia
Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.